Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, un gusto poder saludar, compañerita Teresa, Buenas noches, bienvenida. Lisa. Stephanie, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Edith, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Bienvenidos, un gusto tenerles en la presente aula virtual. Un gusto poder acompañarles. Bienvenidos a todos ustedes. Inicio el proceso de actividades presentándoles el documento relacionado a el formato para recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos ya en la unidad estamos en unidad finalizando la unidad número 3. Estamos en la semana 4, tema 4, correspondiente a los temas de crisis de la deuda, el neoliberalismo en Latinoamérica. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en relación a este tema que no nos compete. Vamos a ver una serie de actividades en función a estos criterios. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la tarea, cómo tienen que desarrollarla. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar un poco más. En cuanto al contenido de la tarea, lo que tienen que desarrollar, dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué sucedió con América Latina al final de la Segunda Guerra Mundial? La dos, ¿qué sucedió con las economías latinoamericanas y cuál es la postura política del neoliberalismo? Y la cuatro, ¿cómo inició el neoliberalismo en América Latina? Y recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas o símbolos para ilustrar el contenido. El rotulado de la hoja es obligatorio, tienen que cumplir con todos los parámetros tal cual se les presenta en este documento, tienen que cumplir tal y como se les solicita. Igual tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Esto es los tiempos de espera, los tiempos en los cuales ustedes pueden presentar su tarea. Estamos en la unidad número 3 con el tema la crisis de la deuda, el neoliberalismo y el neoliberalismo en América Latina, correspondiente a la semana 4 del 15 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 15 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación es hasta el 5 de junio del 2023. Tienen tiempo suficiente para desarrollar esta tarea. Por favor, háganlo bien, cumplan con todos los parámetros para que no tengan ninguna dificultad en el futuro. Por favor, traten de leer, traten de comprender todas las actividades que se les presentan. A continuación vamos a iniciar ya con el contenido del material de apoyo, lo que es la materia, que ya se encuentra en su aula virtual, que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar del neoliberalismo en América Latina. ¿Cuál es la tendencia política y pensamiento del neoliberalismo y cómo influyó tanto positiva como negativamente en el desarrollo de la sociedad en suelo latinoamericano? Y vamos a iniciar, vamos a ver cómo se desarrolló. La crisis de la deuda. Vamos a ver qué se desarrolló, qué es lo que hubo en relación a este proceso. Vamos a iniciar primero con un proceso en el cual es el estancamiento del desarrollo de Latinoamérica. ¿Cómo se desarrolló a finales de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que pasó en relación al desarrollo económico industrial que se venía desarrollando en suelo latinoamericano? Al final de la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina tenían industrias fuertes y estaban entre las 20 economías con mejor crecimiento a nivel global. Muchos pronosticaban que estaban a punto de ingresar al grupo de los países desarrollados, pero fue una falsa expectativa. En la segunda mitad del siglo XX continuó la pobreza y exclusión de la mayoría de los pueblos. Nuestros países quedaban detrás no solo de los países europeos, sino de varios de los asiáticos. La recesión económica fue la constante de esos años.
bajo las dictaduras militares y luego bajo regímenes constitucionales. La deuda externa, el neoliberalismo y la inestabilidad social se transformaron en características centrales de la realidad de aquel entonces dura en el territorio latinoamericano. Y aquí ya vemos tres aspectos fundamentales en los cuales obviamente se estancó el desarrollo o el progreso de el pueblo latinoamericano. Una de las principales es las dictaduras militares. Las dictaduras militares fueron totalmente negativas para el desarrollo económico, porque obviamente estuvieron cargadas de corrupción, obviamente que fueron lideradas y fueron prácticamente ordenadas y dirigidas por Estados Unidos, que ya hacia aquel entonces ya se estructuraba como una potencia mundial, pero obviamente estas dictaduras tenían otro direccionamiento, tenían otra visión de acción, que no fue el prosperar de los pueblos latinoamericanos de cada uno de los estados, sino más bien fue sumirlos en la pobreza y en la indigencia. Otro de los aspectos que también buscó el retraso fue también los regímenes constitucionales. Pese a que en las constituciones ya determinaban o se estructuraban determinados preceptos jurídicos en los cuales se propendía el desarrollo de los pueblos. Obviamente esto sumado a los niveles de corrupción, tanto de las dictaduras militares, tanto como de los regímenes constitucionales, obviamente ahondaron más el problema del retraso. El incremento de la deuda externa, especialmente de los regímenes constitucionales. Los regímenes constitucionales todavía continuaron sacando créditos al Fondo Monetario Internacional y esto incrementó el proceso de endeudamiento de cada uno de los países, lo que obviamente obligó y originó con más ahínco los problemas de pobreza en Latinoamérica. Uno de los pensamientos o preceptos políticos que tenemos es el neoliberalismo. El neoliberalismo buscaba el mejoramiento de la economía de cada uno de los países a través o por medio de las privatizaciones. Eso quiere decir que en el pensamiento del neoliberalismo indica que el Estado no tiene que controlar ningún proceso de producción, no tiene que controlar fábricas, nada del sector privado que esté inmerso en los procesos de producción, sino directamente tienen cada uno que ser liberados. Eso quiere decir que ellos se pueden mandar solos en materia económica. Esto fue totalmente negativo, porque obviamente incrementaron en relación al costo de producción. Ellos podían incrementar cuando ellos querían los precios de los productos de primera necesidad o de mayor demanda dentro de cada uno de los estados, volviéndose inalcanzable para las personas pobres y las personas que se encontraban en la pobreza extrema ya en aquel entonces. Estos preceptos, estos acontecimientos fueron totalmente negativos dentro del desarrollo económico de Latinoamérica. En cuanto a la crisis de la deuda, las economías latinoamericanas, en especial con la crisis energética de los años 60 y los malos manejos de las dictaduras, fueron cada vez más dependientes de préstamos de los gobiernos y de la banca comercial internacional. La deuda externa creció y los países debieron dedicar cada vez mayores recursos a su pago, hasta que no podían cumplir ni con los intereses, peor aún con el capital prestado. En el año de 1982 estalló una crisis en México que se declaró en imposibilidad de pagar su deuda externa. La situación alarmó a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa y a los banqueros acreedores. Tomaron estas medidas para enfrentar la situación y lograron controlarla. Pero otros países llegaron a situaciones parecidas y creció también en ellos, en cada uno de los países, la conciencia de que esa deuda ya se había pagado y era totalmente injusta las condiciones en las cuales se manejaban todos estos procesos de deudas internacionales con el Fondo Monetario Internacional. Se sostenía que ya se había, se sostenía que había contraído con actos ilícitos, y de hecho fue así, porque los reglamentos y las estructuras que plantearon en un inicio el Fondo Monetario Internacional fueron distintos a después que ellos también
entraron en un proceso de crisis, cambiaron las estructuras del préstamo y eso obligó a que determinados procesos obviamente sean más rigurosos y se aumente considerablemente el monto de los intereses en relación a la deuda. Esto se estructuró de tal manera que ninguno de los países que habían contraído este tipo de deudas podían alcanzar a pagar. Entonces se sostenía que se le había contraído con actos ilícitos, que no se lo había utilizado para el desarrollo de los pueblos y que los altos intereses cobrados ya estaban pagados. Creció en Latinoamérica la tendencia de no pago a la deuda externa y los gobiernos realizaron interminables negociaciones que en muchos casos solo lograron que su monto aumentara al final. La deuda se siguió pagando, pero los acreedores internacionales debieron aceptar dilatorias y en unos pocos casos reducciones en relación a los procesos de pago de la deuda externa. Esto obliga, si es que nos suben, si es que incrementan los costos en cuanto al interés, en cuanto al pago, obviamente eso nos afecta a nosotros, porque cada uno de nosotros somos quienes pagamos, quienes estamos constantemente pagando a través de nuestros tributos, a través de nuestros impuestos. Si usted tiene usted un terreno, usted tiene que pagar impuestos, tiene que pagar los servicios básicos, tiene que pagar, si usted tiene autos, si usted tiene negocio, igual tiene que pagar otros impuestos adicionales, sumados los que obviamente están estipulados y estructurados en los servicios de rentas internas. Todos esos recursos se van directamente al pago de la deuda externa. En cuanto al neoliberalismo, vamos a ver cuál es la tendencia y cuál es la característica. Y si es positivo o es negativo para la población, especialmente para el pueblo, para el proletariado. Frente al estancamiento económico de los países capitalistas desarrollados, ocurrió en los años 60, surgió una tendencia que propugnó reformas a la economía del Estado para dejar libres a las fuerzas del mercado, eso quiere decir a la fuerza de producción, y permitir el crecimiento económico. Este fue el neoliberalismo. El neoliberalismo revivió varias tesis de los clásicos de la economía política de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Se volvió dominante en los ámbitos del poder internacional y medios de opinión público de los países, desde los más poderosos hasta la mayoría de los más pequeños del mundo. Bajo su influencia se pusieron en marcha políticas que apuntaban al ajuste económico, la eliminación de subsidios y la reducción de los servicios públicos, así como la privatización de las empresas estatales y obviamente de los servicios sociales, tales como educación, salud, vivienda, todo estaba totalmente privatizado. ¿Qué le quedaba al pueblo? Absolutamente nada. Todo esta idea del neoliberalismo estaba diseñado y orientado a la administración del capitalismo, del proletariado, en este caso de los grupos de poder, obviamente que estuvieron en aquel entonces y que estaban constituyendo y que estaban controlando todo el proceso de producción en los países. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta finales del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional, en sus siglas FMI, y otros organismos lograron a veces estabilizar monetaria y la estabilización monetaria de determinados estados y la reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres. Fácil de deducir prácticamente a la eliminación, a los procesos de privatización que se dan a los servicios básicos, los pobres ya no tenían acceso a un trabajo, ya no tenían acceso a educación, ya no podían tener acceso gratis a la salud y estos servicios debían ser totalmente cubiertos, debían ser pagados. Esto fue totalmente negativo, se aumentó considerablemente los niveles del porcentaje de pobreza en estas regiones que aplicaban el neoliberalismo y obviamente beneficiaron a determinados grupos de poder que obviamente tenían el control monetario en cada uno de los estados. Al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Todos estos preceptos, estos pensamientos del neoliberalismo fueron totalmente negativos, especialmente para la población
común de cada uno de los estados. En relación al neoliberalismo en América Latina, frente a la crisis de la deuda, se profundizaron en América Latina las políticas neoliberales con sus medidas de ajuste económico, de reducción de las áreas estatales y venta de las empresas públicas para poder pagar la deuda externa, entre comillas. Igual que en las economías del primer mundo, los neoliberales propugnaron que los países latinoamericanos modernizaran sus economías, que cortaran sus gastos aún a costa de la inversión de los servicios como educación, salud y transporte, que redujeran el número de servicios públicos, privatizaran las empresas estatales y varias actividades que antes estaban en espacios públicos para que se transformaran en negocios particulares, entre comillas, rentables, obviamente solo para los grupos de poder. Las dictaduras militares y los gobiernos civiles latinoamericanos asumieron las propuestas neoliberales y emprendieron grandes procesos de privatización que enfrentaron una fuerte resistencia popular, pero lograron al fin imponerlos con el apoyo de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuando no los Estados Unidos. Justamente por estas características es lo que hoy está teniendo todos los problemas de resquebrajamiento los Estados Unidos. Hoy en día eh, en este conflicto que se encuentran ya no solamente Rusia con Ucrania, sino directamente Rusia con Estados Unidos, lo que buscan que es dejarle sin piso económico a esta gran potencia que fue en algún momento los Estados Unidos. Ya en estos próximos meses se va a establecer ya determinados convenios, especialmente con los países más grandes latinoamericanos, los países más desarrollados como son Brasil y Argentina, quienes van a dejar de exportar y de que especialmente los procesos de cambio y adquisición se lo haga en dólares y más bien van a optar ya por el yuan, por la moneda china. Este proceso obviamente va a buscar el resquebrajamiento y el debilitamiento de la economía estadounidense, la cual de a poco empezará a degenerarse como una potencia mundial y obviamente sentirá todos los estragos de la pobreza y la pobreza extrema en todo el territorio estadounidense. Dejará de participar directamente como potencia mundial. En cuanto a la reacción popular del neoliberalismo, la aplicación del neoliberalismo en América Latina impactó negativamente en la economía de la población. Los despidos de empleados públicos, las quiebras y privatizaciones de las empresas estatales, la reducción de los negocios privados, la caída de los precios de artículos de exportación y el aumento de los precios del combustible y el transporte provocaron desempleo masivo. Como en los países del primer mundo, los sectores organizados de trabajadores y también los grandes grupos de subempleados y desempleados junto a las clases media empobrecida realizaron acciones de movilización social y protestas que sacudieron a los países y también al mundo entero, obviamente en pos de buscar ese reconocimiento, ese de la reivindicación de derechos que por este método del neoliberalismo fueron violados en relación del trabajo, en relación de la educación, de la salud, que son primordiales dentro del proceso de la evolución estatal. Esto en cuanto al neoliberalismo. Vamos a ver un poquito más en qué consiste el neoliberalismo, cuál es su concepto, sus características y otras determinaciones más. Y vamos a iniciar mencionando qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política social al capitalismo o asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregularizada y privatizada, es decir, con menos o menor intervención de las políticas del Estado. El Estado no puede controlar dentro de las actividades económicas que van a estar dentro de la estructura privada. Este término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rousseau y obtuvo especial popularidad a partir de 1980. Luego de que líderes como Ronald Reagan de Estados Unidos y Margaret Thatcher de Inglaterra y el economista Milton Friedman de Estados Unidos lo enumeraran en sus discursos y en la práctica en un intento de reformular el liberalismo,
clásico y de afianzar el sistema capitalista. Este modelo de pensamiento, el neoliberalismo, prácticamente está 100% relacionado al capitalismo. El neoliberalismo considera que la intervención del Estado mercado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre la industria, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a las competencias del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción en menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que a la práctica no resulta justa o equitativa. ¿Cómo va a resultar justa o equitativa cuando retiramos servicios básicos que deben ser fundamentales dentro del desarrollo de la población en general? La población necesita estar educada, la población necesita atención médica, la población necesita seguridad y otros aspectos más, que el neoliberalismo y el capitalismo no les interesa porque tienen que estar en manos privadas. En cuanto al origen del neoliberalismo, como ya habíamos dicho, el neoliberalismo como filosofía económica surgió en el año de 1930 ante la necesidad de replantear el liberalismo clásico, que no resultó exitoso ante el agotamiento económico del modelo capitalista. Desde la teoría, el liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Pero en la práctica, eso en teoría estaba bien, pero en la práctica la corrupción y la falta de moral no permitieron implementar esta teoría de manera total. El modelo capitalista defendía la circulación de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implicó un aumento de la inflación y una destrucción de la economía. A partir del año de 1929, tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como la Gran Depresión. Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias basadas en el modelo de John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de la crisis mundial. En base a esos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente en el poder, también a partir de la década de 1980. En cuanto a las características del neoliberalismo, el sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre mercados para que de esa manera las grandes empresas que representan un grupo capitalista minoritario dentro del sector social puedan ejercer control de los negocios, la industria, la producción, el comercio interno y también el comercio externo. Son ellos quienes ponen las condiciones de compra, son ellos quienes ponen las condiciones de venta y obviamente de esa manera el consumidor final y la población en general se queda al margen y a expensas de lo que el empresario dispone. Por decir, en este último caso, por ejemplo, nosotros vemos, estamos viendo también esa fluctuación que existe en el mercado, por ejemplo, solo del aceite. En determinados momentos, los productores, las empresas, los empresarios, los capitalistas, ellos deciden subir el precio del aceite sin necesidad de consultar, no tiene por qué intervenir el Estado ni nadie, simplemente ellos agarran y suben. Y eso afecta a la mayoría de la población que se encuentra desde eh, distribuida desde la clase media hacia abajo, la clase media pobre y la pobreza extrema. Esas son las condiciones bastante desfavorables en cuanto a la aplicación del neoliberalismo. Entre las principales características del neoliberalismo se destacan las siguientes. Primero, la privatización, perjudicial para la población en general. Consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar reguladas por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. El resto no puede acceder. Y obviamente así no esté restringido, ¿quién puede acceder a estos servicios si no tiene los recursos necesarios? Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios solo promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para la mayoría de la población en general.
En cuanto al libre mercado, consiste en que los precios de los bienes y de los servicios que regulen en base a la oferta y la demanda en un mercado libre de restricciones por parte del Estado, defiende la apertura de las imposiciones y el control por parte del sector privado. Si esa movilidad no es moderna y regulada, contribuye a un menor desarrollo a la producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve el crecimiento comercial del resto del sector de producción, que se vuelve cada vez menos competitivo. Eso quiere decir, la oferta y la demanda es bastante irregular. No existe una equidad en cuanto a los niveles de competitividad dentro de las empresas pequeñas, obviamente con las empresas grandes. Las empresas grandes tratan de aplastar a las empresas pequeñas justamente para monopolizar el mercado, para hacer solo ellos parte directa del control de todos estos niveles. En cuanto a la competencia, consiste en fomentar la competitividad en toda la relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros aspectos que vuelve obviamente incompetente a todo este proceso. La competencia es desleal en relación a la oferta y la demanda también de los diferentes productos. En cuanto a las ventajas y desventajas del neoliberalismo, vamos a ver a continuación cuáles son cada una de ellas. La principal característica del sistema neoliberal consiste en que solo una minoría, la población, accede a beneficios, desde la teoría que plantea como una propuesta adecuada, pero llevada a la práctica del modelo, ha demostrado que no funcionó de manera eficiente ni justa para toda la población, en especial debido a los niveles de corrupción. Las principales ventajas del modelo neoliberal se pueden mencionar las siguientes en cuanto a la libertad de mercado o el mercado libre mercado y también a la competencia. En relación al libre mercado, promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. Esto a veces es positivo y especialmente para los emprendimientos que nosotros hemos denominado a las nuevas microempresas que se van formando. Esto es totalmente perjudicial porque el libre mercado, obviamente, ¿qué implica? Que productos desde el extranjero ingresen, en este caso, a nuestra región, a nuestro país, y esto va a propender que determinados productos estén sumamente bajos, con precios incompetitivos en relación a la producción nacional, lo que va a buscar la desaparición, el quiebre de empresas pequeñas. En cuanto a la competencia, promueve la variedad de productos, lo que les había dicho, los productos y servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Esto, en teoría, es bueno. Para el consumidor es bueno, entre comillas, porque los productos que llegan del extranjero por lo general son malos, son de mala calidad. Y esto sucedió, por ejemplo, si ustedes más no recuerdan, en el periodo de Lucio Gutiérrez, cuando ingresaron el sector chino, ingresó el sector chino con sus almacenes, se les abrió las fronteras para que ingresen al Ecuador. Esto obviamente trajo beneficios para el consumidor porque habían zapatos desde $3. Era sumamente barato, era sumamente cómodo. Obviamente eran zapatos, aparentemente eran bonitos, eran vistosos, pero posteriormente eran perjudiciales para la salud, eran nada duraderos, su calidad era bastante defectuosa, no duraban y otras características más. ¿Qué es lo que pasó? La población en general buscó comprar esos zapatos, obviamente porque, o los productos chinos en general, no solamente los zapatos, lo que dejó sin piso económico a los pequeños productores. Por ejemplo, en nuestro sector, en el sector de la provincia de Chimborazo, especialmente en Riobamba, existe a un costado, como colindando, una población, una pequeña ciudad que se llama Guan. Ellos eran, bueno, hasta la actualidad son uno de los centros turísticos más preponderantes en los cuales se fabrica zapatos, chompas de cuero, alfombras y otras artesanías más.
con la llegada de los chinos, la apertura de los almacenes chinos en nuestra ciudad, prácticamente todas estas microempresas que estuvieron estructuradas quebraron, se eliminaron, no tuvieron cómo competir con esos precios. Obviamente el zapato de guano, la chompa, es de buena calidad, es de muy buena calidad, pero esto implicó obviamente que la población en general, que es el consumidor final, obviamente se oriente a consumir los productos extranjeros y no los nacionales, quebrando así a la producción nacional. Entonces la competencia es bastante desleal, especialmente para las fábricas y las fábricas pequeñas en especial dentro de cada uno de los estados. En cuanto a las principales desventajas del modelo neoliberal, podemos mencionar las siguientes. La primera, la desigualdad. Promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a este tipo de servicios no podrán progresar. Y en ese contexto está la mayoría de la población. En cuanto al monopolio, habíamos hablado ya anteriormente del control del mercado por parte del sector privado. Eso se llama monopolio. Promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Eso quiere decir que no les permite crecer como productores, como nuevos empresarios, como lo que habíamos mencionado anteriormente en esta nueva era que hemos visto los famosos emprendimientos, que son micronegocios que periódicamente, dependiendo de la intensidad con las cuales vayan a trabajar sus propietarios, obviamente pueden crecerse y transformarse en grandes empresas. Pero obviamente con el monopolio no, el monopolio, los grandes, las élites minoritarias de quienes están a cargo de la productividad, de la oferta y demanda de servicios son quienes tratan de controlar toda la producción y buscan quebrar a los negocios pequeños. Otro de los aspectos desfavorables son los problemas económicos. Promueven un crecimiento de precios sin control y sujetos a leyes deliberadas del mercado en manos de monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. La mano de obra es totalmente barata. Los problemas ambientales, fatal, aumentan las tasas de productividad de las empresas, pero esto afecta al medio ambiente. Promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. A eso quiere decir que a ellos no les interesa nada, que si tienen que destruir grandes extensiones de bosques, de plantas nativas, de contaminar ríos, de contaminar lagos, no les importa. Ahí se aplica el precepto de Maquiavelo. El fin justifica los medios, el fin justifica los medios. Ese es el precepto de Maquiavelo, obviamente está orientado justamente a este precepto, a estas características que se vienen desarrollando en función del neoliberalismo. Esas son las características fundamentales a esta tendencia política, a este pensamiento económico político, en el cual se han enmarcado la mayoría de los estados y obviamente que ha llevado al empobrecimiento de la mayoría de su población y al enriquecimiento y fortalecimiento de determinadas economías reducidas dentro del Estado. Recordemos que aquí la clase eh, proletaria, eso quiere decir la población en general, es más o menos de un 80, de un 90% en relación de la clase dominante, la clase burgués que tiene el control de las empresas, que es un grupo bastante reducido a nivel de nuestro país. Entonces, las políticas económicas basadas en el neoliberalismo son totalmente negativas para el desarrollo y la formación de cada uno de los ciudadanos. De esta manera, señores y señores, se ha explicado todo en base a lo que es el neoliberalismo y también su
influencia negativa en el mercado comercial, como también en el plano personal humano, en función de los servicios básicos que debe aportar el Estado. Ustedes tienen todo el material necesario para desarrollar la presente actividad. Les deseo suerte. Me despido de todos ustedes. Que tengan una feliz noche.